Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Cuestión de Límites es un apasionante libro de Nedra Glover Tawwab, un reconocido terapeuta y experto en relaciones, que nos invita a explorar el intrincado mundo de los límites personales. A través de un enfoque práctico y accesible, Tawwab ofrece herramientas y estrategias para establecer y mantener límites saludables en nuestras relaciones, lo cual es fundamental para nuestro bienestar emocional y mental. El libro se basa en la premisa de que la falta de límites puede llevar a la ansiedad, el resentimiento y una disminución de nuestra autoestima. Tawwab comparte su propia experiencia junto con casos de sus pacientes, lo que agrega un nivel de autenticidad y conexión emocional al texto. A lo largo de sus páginas, los lectores encontrarán no solo teorías y conceptos, sino también ejercicios prácticos que pueden aplicar en su vida diaria. Con un estilo claro y directo, Cuestión de Límites empodera a los lectores a hacerse responsables de su bienestar y a priorizar sus necesidades, un paso esencial en el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia de los límites. Los límites son esenciales para mantener relaciones saludables. En este capítulo, Tawwab destaca cómo los límites actúan como un marco de referencia que nos protege y nos ayuda a establecer expectativas claras en nuestras interacciones. Sin límites es fácil caer en la trampa de la complacencia, en la que nuestras propias necesidades se dejan de lado en función de satisfacer a los demás. Tawwab ilustra cómo los límites pueden ser flexibles y adaptativos, y cómo cada persona tiene el derecho de definir lo que es aceptable para ellos. Aprender a comunicar y hacer valer estos límites es fundamental, y el libro proporciona ejemplos de cómo hacerlo de manera asertiva. Este capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias experiencias y a considerar en qué áreas sus límites pueden necesitar refuerzo. Es un llamado a la acción que busca empoderar a cada individuo a establecer una base sólida para todas sus relaciones, ya sean personales o profesionales. En segundo lugar, ¿cómo establecer límites saludables? Establecer límites saludables es un arte que requiere práctica y valentía. Tawwab dedica este capítulo a desglosar el proceso de identificar y comunicar límites. Comienza por enfatizar la importancia de conocerse a uno mismo, señalando que solo podemos establecer límites efectivos si somos conscientes de nuestras propias necesidades, deseos y valores. Tawwab ofrece una serie de pasos prácticos que incluyen la autorreflexión, la identificación de señales de alerta y la formulación de límites claros. Además, el autor aborda las posibles reacciones de los demás a nuestros límites, como el miedo al rechazo o la culpabilidad, y proporciona estrategias para navegar esas emociones. La asertividad se presenta como una habilidad clave en esta sección. El lector aprenderá que comunicar un límite no solo es un acto de autocuidado, sino también una responsabilidad hacia los demás, ya que los ayuda a entender nuestras expectativas. A lo largo del capítulo, Tawwab utiliza ejercicios y ejemplos que permiten a los lectores practicar la formulación de sus propios límites en un entorno seguro y consciente. En tercer lugar, el miedo al conflicto y cómo superarlo. El miedo al conflicto es una barrera común que impide a muchas personas establecer límites. En este capítulo, Tawwab profundiza en las raíces de este miedo y cómo puede manifestarse en nuestras vidas. El autor sugiere que este temor a menudo proviene de experiencias pasadas, donde el conflicto llevó a resultados negativos, como la ruptura de relaciones o el rechazo. Tawwab enfatiza que los conflictos no siempre son dañinos. De hecho, pueden ser oportunidades para aclarar malentendidos y fortalecer las relaciones. El capítulo ofrece estrategias para cambiar nuestra perspectiva sobre el conflicto, viéndolo como un proceso natural que puede conducir a un mayor crecimiento personal y conexión con los demás. Tawwab proporciona herramientas para comunicarse eficazmente durante momentos de tensión, enfatizando la importancia de la escucha activa y la empatía. Al final del capítulo, los lectores son alentados a ver el conflicto como una parte integral del establecimiento de límites, y no como un obstáculo, llevando así a una vida más auténtica y enriquecedora. En cuarto lugar, la relación entre límites y autoestima. Tawwab explica en este capítulo cómo los límites y la autoestima están intrínsecamente ligados. Una autoestima baja a menudo se traduce en una incapacidad para establecer límites saludables, ya que las personas pueden sentir que no tienen derecho a defender sus necesidades. El autor explora cómo nuestra autopercepción influye en la forma en que permitimos que los demás nos traten. Al fortalecer nuestra autoestima, también nos volvemos más capaces de establecer y mantener límites. Tawwab ofrece ejercicios de afirmación y autorreflexión para ayudar a los lectores a construir una imagen más positiva de sí mismos y, a su vez, a adoptar límites más saludables. Este capítulo está diseñado para ser un recurso integral que conecta el proceso de fortalecer la autoestima con el establecimiento de límites.
facilitando así un cambio profundo en la forma en que los individuos se relacionan consigo mismos y con los demás. Por último, lidiar con las violaciones de límites. En este capítulo, Tawwab aborda el tema delicado de las violaciones de límites. Proporciona un marco para comprender cómo y por qué ocurren estas violaciones, y más importante aún, cómo pueden ser abordadas. Los lectores aprenderán a identificar diferentes formas de manipulación emocional y cómo reaccionar de manera efectiva cuando sus límites son ignorados o cruzados. Tawwab ofrece un plan de acción claro para manejar situaciones difíciles, incluyendo cómo tomar medidas para protegerse y comunicarse de manera efectiva con quienes han violado sus límites. Este capítulo proporciona ejemplos prácticos y declaraciones sugeridas que los lectores pueden utilizar en situaciones reales. El objetivo es empoderar a las personas con herramientas para defender sus límites sin sentirse confrontativos y fomentar una cultura de respeto mutuo. Al final de este capítulo, los lectores deberían sentirse más seguros en su capacidad para lidiar con las violaciones de límites y, por lo tanto, cultivar relaciones basadas en el respeto y la autenticidad. En conclusión, Cuestión de Límites es un libro que puede beneficiar enormemente a cualquier persona que esté interesada en mejorar la calidad de sus relaciones interpersonales y su bienestar emocional. La obra de Nedra Glover Tawwab es especialmente útil para quienes luchan con la ansiedad social, los problemas de asertividad o la baja autoestima, ya que ofrece recursos prácticos que pueden ser aplicados de inmediato. Además, aquellos que ocupan roles de cuidado como padres o profesionales en salud encontrarán este libro invaluable, ya que la capacidad de establecer límites es fundamental para proteger su propio bienestar y el de quienes los rodean. Este libro invita a una profunda reflexión sobre nuestras interacciones personales y nos ofrece un camino claro hacia la autoafirmación. La lectura de Cuestión de Límites es un paso transformador que puede cambiar la forma en que el lector se ve a sí mismo y se relaciona con los demás. En resumen, si buscas mejorar tu calidad de vida y cultivar relaciones más saludables y satisfactorias, este libro es una guía esencial que no debe pasarse por alto. Si deseas apoyar a Nedra Glover Tawwab, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.